Pero los que están conectando, colocan presente, va a ver la hora que se están conectando. Más o menos bueno, pues ser primera vez dejamos. La próxima ya si es muy tarde ya no les aceptamos ya. Este, entonces hoy vamos a hablar de lo que son crisis hiperglicémicas, ¿no? ¿Alguien puede decir por qué se produce la crisis hiperglicémica en sí? Si una cetoacidosis diabética, ¿qué se produce? ¿Por qué? ¿Qué es lo que falta ahí? Lo principal se puede decir. El delegado, Joseph. ¿Sabes por qué Dígame, se produce doctor. una crisis? ¿Cómo dice? O sea, la crisis hiperglicémica, ¿cuál es más que todo en la cetoacidosis diabética? ¿Qué es lo que falta? Se puede decir ahí, para que se produzca estas crisis hiperglicémicas. ¿Qué es lo que falta? Ujú. O sea, ¿por qué se da principalmente? ¿Qué has leído? ¿Qué sabes? ¿Hay alguien voluntario por ahí? Es por falta de insulina. Eso, la falta de insulina, ¿no? Principalmente, falta de insulina, ¿no? Eso es lo que te desencadena casi todo, y más que todo en la cetoacidosis, es en sí la falta de insulina, ¿no? Y como yo le digo a mis pacientes, cuando son diabetes, o sea, la única diferencia entre un diabético y uno que no es diabético es que uno tiene insulina y el otro no tiene la suficiente insulina. Y en el campo de los diabéticos tipo 1, sí les falta bastante más insulina de lo normal, se puede decir, ¿no? O sea, les falta insulina porque ahí realmente la célula beta se ha destruido. Entonces ahora vamos a hablar de crisis hiperglicémicas, ¿no? ¿No? Vamos a hablar de la definición, la epidemiología, la fisiopatología, el cuadro clínico y el tratamiento. Cuando uno habla de crisis hiperglicémica, uno habla generalmente de dos enfermedades o dos crisis, ¿no? O sea, lo que es la cetoacidosis diabética, como su propio nombre le dice, ¿no? Ceto, acidosis y el diabético, ¿no? O sea, cuerpos cetónicos, acidóticos y o sea, con glucosa alta, ¿no? Y el estado hiperglicémico hiperosmolar, si uno habla de hiperosmolaridad, o sea, que la osmolaridad está alta, ¿no? Entonces, para que diferencien en sí entre los dos, ¿no? Si es estado hiperglicémico, o sea, la glucosa va a estar más alta y la osmolaridad también va a estar alta. En cambio, en el estado, cuando se da los dos casos, es el estado mixto, ¿no? Pues para que ustedes también tengan en cuenta, ¿no? Obviamente, cuando hacemos el examen, les ponemos casitos clínicos, ¿no? Ustedes tienen que decir, ¿tiene cetoacidosis? ¿Tiene estado hiperesmolar? ¿Es estado mixto? ¿Cuál es o no está de repente, ¿no? Pues tienen que conocer en sí estos los criterios. Pues ya uno se le está adelantando, se puede decir, como más o menos viene en el examen, para que no en sí se sorprendan después. Y más vamos a preguntar lo que conversemos acá, ¿no? Entonces, como definición, ¿qué es en sí las crisis hiperglicémicas? Vemos que son complicaciones metabólicas, ¿no? Y estas complicaciones, ¿de qué resulta? De una deficiencia que puede ser absoluta o relativa de insulina circulante. O sea, no hay insulina en el cuerpo y esto, ¿no? Se ve también con los efectos combinados obviamente, de la elevación de las hormonas contrarreguladoras, que incluye las catecolaminas, el glucagón, el cortisol y la hormona de crecimiento, ¿ya? A ver, apagan su micro por ahí, que está filtrando una. Entonces, tú estas hormonas contrarreguladoras, o sea, cuando no hay insulina, o sea, no ingresa la glucosa a la célula. O sea, al no ingresar la glucosa a la célula es como uno estuviera en ayuno, ¿no? Entonces, las hormonas contrarreguladoras aumentan su producción. Y al aumentar esta producción de hormonas contrarreguladoras, aumenta más, ¿no? Aún se puede decir la glucosa. Lo vamos a ver cuando veamos fisiopatología, ¿no? Entonces, la epidemiología, ¿no? En Estados Unidos más o menos se ve unos 145,000 casos de cetoacidosis cada año, ¿no? Obviamente, con el descubrimiento de la insulina, o sea, se puede decir, más antes una cetoacidosis diabética, se puede decir 100 años que se descubrió la insulina, era mortal, ¿no? O sea, un paciente entraba a cetoacidosis severa y no salía, o sea, sencillamente se moría. Pero con el descubrimiento de la insulina, esta tasa de complicaciones y después conviniendo con las unidades de cuidados intensivos,
obviamente, esto fue mejorando notablemente, ¿no? Miren, estos son datos de Estados Unidos, más o menos la tasa de hospitalización del estado hiperosmolar es menor, ¿no? Menor al 1% de todas las admisiones, ¿no? Pero pues si los estados con cetoacidosis, miren, la mortalidad que se puede decir hace 100 años casi era del 100%, actualmente es menos del 1%, ¿no? O sea, si tienes todos los cuidados, la mortalidad es muy baja, ¿no? Y obviamente en el estado hiperosmolar la mortalidad es todavía más alta, ¿no? Y se llega hasta el 5, hasta el 16%. Y el costo, obviamente en Estados Unidos de una cetoacidosis, miren cuánto cuesta, $17,500 por paciente, ¿no? Y obviamente esto es un costo para Estados Unidos aproximadamente de unos 2.4 billones por año. ¿No? Entonces, cuando uno ve lo que es la cetoacidosis diabética, uno ve qué es lo que pasa en el ayuno, ¿no? Pues es una persona normal, ¿no? Pues si usted está en ayuno, que la mañana no han desayunado, que su cuerpo que hace, aumenta el glucagón, disminuye la insulina. Obviamente cuando la insulina ya empieza a disminuir, la glucosa empieza a disminuir menos de 80, la insulina cesa su producción, ¿no? ¿No? Y obviamente a nivel de músculo, ¿no? ¿Qué hacen? Que el glucógeno, ¿no? Se hace lactato y obviamente eso se hace para las proteínas también aminoácidos, ¿no? Y en el estado postprandial ocurre lo contrario, ¿no? Se aumenta la insulina y disminuye el glucagón, ¿no? Y la glucosa generalmente se va glucógeno en el músculo, a nivel de tejido adiposo, generalmente en el ayuno, obviamente los triglicéridos se van a ácidos grasos libres, ¿no? Y en el estado postprandial, cuando uno come, generalmente la glucosa obviamente va a todos los caminos de triglicéridos y se almacena como grasa, pues, ¿no? Y obviamente se almacena con el tejido adiposo como grasa. Y en el hígado, miren lo que ocurre, ¿no? Normalmente en el estado de ayuno, o sea, el glucógeno, obviamente, por acción de las diferentes hormonas, más que todo el glucagón, se transforma en glucosa, ¿no? Y esto aumenta, obviamente, la salida de glucosa. Y en el estado postprandial, cuando uno come, generalmente es el inversa, pues, ¿no? O sea, la glucosa generalmente va hacia glucógeno y también va hacia la formación de triglicéridos, obviamente, ¿no? Entonces eso nos permite, se puede decir, ver de manera natural qué es lo que produce. O sea, de manera fisiológica se puede decir, ¿no? De manera fisiológica, cómo se produce la neoglucogénesis, la gluconeogénesis a partir de glucógeno, ¿no? Y cómo estos, ¿no? Realmente cuando no hay insulina, estas vías, ¿no? De la acetilcoenzima A por beta oxidación, acetilcoenzima A, y cómo se produce el beta hidroxibutirato, ¿no? Que normalmente, o sea, se produce de manera natural, pero no en cantidades elevadas, o sea, no más de 0.5 milimoles, ¿no? Y esto también o sea, lo utiliza tanto el cerebro, el corazón, se puede decir, como este, energía, ¿no? Como fuente de energía. Pero cuando no hay insulina, o sea, esta vía se aumenta, bueno, se aumenta la vía de producción de beta hidroxibutirato, ¿no? Es lo que vamos a ver acá en este slide, ¿no? Entonces, en el diabético tipo 1, ¿qué vemos? Una deficiencia absoluta de insulina y en el diabético tipo 2, generalmente una deficiencia relativa, ¿no? Obviamente, cuando hay una deficiencia absoluta, obviamente la célula no ingresa a la glucosa a la célula y esto nos da como consecuencia un aumento de las hormonas contrarreguladoras que ya vimos, ¿no? El glucagón, catecolaminas, hormonas del crecimiento, ¿no? Cortisol. Entonces, ¿esto qué produce? Más que todo a nivel ¿no? Disminuye la síntesis de proteínas, aumenta la proteólisis, ¿no? Y estos se usan que como sustrato para la gluconeogénesis, o sea, para la producción de glucógeno, ¿no? Que también pasa, ¿no? A nivel tanto muscular como a nivel hepático, disminuye la captación de glucosa más que todo a nivel muscular, aumenta la gluconeogénesis, aumenta la glucogenólisis, y todo esto nos va a llevar a qué? A una mayor hiperglicemia, ¿no? Mayor hiperglicemia, ¿no? Y obviamente la hiperglicemia, ¿no? Cuando ya se pasa el umbral de 180, ¿no? Nos empieza a producir diuresis osmótica y mientras más alta, más diuresis osmótica, ¿no? Y esto nos lleva esta diuresis nos produce pérdida de agua y electrolitos, ¿no? Y obviamente con el tiempo nos va produciendo deshidratación, mayor deshidratación, y obviamente
Y esto se va agravando, ¿no? O sea, puede llevar inclusive hasta falla renal. Pero mire, cuando la deficiencia es relativa de insulina, generalmente no se produce mucha lipólisis, ¿no? Pues más nos produce deshidratación y hiperglicemia. Entonces el cuadro va hacia un estado hiperosmolar, ¿no? O sea, nos produce una hiperosmolaridad y hasta un estado hiperosmolar, ¿no? Que puede ir aumentando la osmolaridad, generalmente ya se considera, como vamos a ver los criterios después, mayor a 320, estado hiperosmolar, ¿no? Y esto puede ir subiendo, 330, 340, 50, y mientras más alto la osmolaridad, más deterioro del estado de conciencia del paciente. Pero cuando la deficiencia es absoluta, ¿no? ¿Qué pasa en el cuerpo? ¿No? Nos aumenta la lipólisis porque no hay energía, ¿no? No hay energía. Los triglicéridos aumentan, aumenta la lipólisis, aumentan los grasos, ácidos grasos libres en el hígado, como vimos, ¿no? Y esto nos produce, ¿qué nos produce? Cetogénesis, ¿no? Toda la vía de la acetilcoenzima nos lleva a la producción de acetoacetato y beta hidroxibutirato, ¿no? Y obviamente estos son ácidos fuertes, ¿no? Entonces, al ser ácidos fuertes, nos van disminuyendo paulatinamente la reserva de bicarbonatos, la reserva alcalina, ¿no? Y obviamente esto nos va llevando a una cetoacidosis, ¿no? La deshidratación que nos produce también aumento del lactato, que también nos produce una acidosis láctica, y aunado a la cetoacidosis nos va llevando a una mayor acidosis metabólica, ¿no? Y a una cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces, son las dos, se puede decir, caras de las crisis hiperglicémicas, porque se va a cetoacidosis diabética y porque en el otro caso se va a este estado hiperosmolar, ¿no? En uno se va porque no hay insulina y en el otro porque sí hay, pero mayor deshidratación, ¿no? Entonces, esto es lo que vimos anteriormente, cómo se produce, pero más que todo para ver, ¿no? Cómo la liberación, la lipólisis, ¿no? De ácidos grasos libres, ¿no? Se va a acetilcoenzima A, acetilcoenzima A, se puede decir, al acetoacetato, y aquí se va a lo que se llama los cuerpos cetónicos, ¿no? Más que todo el beta hidroxibutirato y y la acetona, ¿no? Que son los tres, se puede decir, cuerpos cetónicos que se producen, ¿no? El acetoacetato, que de ahí se transforma en beta hidroxibutirato y acetona. La acetona generalmente al ser volátil, se elimina por la vía respiratoria, ¿no? Por eso es que generalmente en la cetoacidosis dicen el aliento afrutado, ¿no? Y en cambio el beta hidroxibutirato y el acetoacetato se eliminan por vía renal, ¿no? Esto es importante ver porque generalmente cuando uno usa las tiras reactivas, ¿no? Las tiras reactivas para medir cuerpos cetónicos normalmente nos mide el acetoacetato, ¿no? La reacción de nitroprusiato, ¿no? Nos mide el acetoacetato. Pero en algunos pacientes, o sea, están muy acidóticos y la mayor parte, todo el cuerpo cetónico está en beta hidroxibutirato. Y a veces cuando uno usa la tira reactiva sale negativo para cuerpos cetónicos, ¿no? Pero no es porque no esté acidótico el paciente. Por eso es que actualmente en muchos países ya se está usando el dosaje de beta hidroxibutirato para el diagnóstico de cetoacidosis, ¿no? Entonces, siempre cuando uno ve una cetoacidosis diabética, hay los factores precipitantes, ¿no? Generalmente cuando uno ve la cetoacidosis diabética, en la mayor parte por lo menos son infecciones, dirían los pacientes que son que usan insulina, pero gran parte de pacientes debutan, ¿no? Los diabéticos tipo 1 debutan cetoacidosis, o sea, no saben, empiezan con toda la sintomatología de hiperglicemia, ¿no? Siguen tomando agua y dicen tengo sed, muchos toman inclusive más, toman gaseosas, ¿no? Pero como no hay insulina, llegan a hacer cetoacidosis diabética, ¿no? Los pacientes que son diabéticos, cuando omiten ¿no? O reducen la dosis de la insulina, puede ser un desencadenante, el factor precipitante, la alteración de la absorción de la insulina. Y pues, actualmente también por decir lo que son las drogas, ¿no? En lo que es el COVID se está usando bastante lo que es la dexametasona y a veces dosis muy elevadas, ¿no? Y se veía que muchos pacientes empezaban a hacer hiperglicemia, ¿no? Y como no comían, estaban mal, empezaban a hacer cetoacidosis diabética, ¿no? Y cuando hay un déficit relativo generalmente de insulina, las infecciones, ¿no? Generalmente las pulmonares, las infecciones vías urinarias son las más frecuentes, pero también en otras enfermedades como el infarto del miocardio, un ACV, un síndrome de Cushing, una acromegalia que tenga el paciente, desencadenan, ¿no? La cetoacidosis o la misma gestación, ¿no? Y en el estado hiperosmolar, de manera muy similar, pero más que todo se ve con mayor proporción lo que se llama las infecciones, ¿no? Tanto respiratorias como las infecciones de vías urinarias,
son las más frecuentes, ¿no? En las infecciones y las sepsis, ¿no? También las pancreatitis agudas, una obstrucción intestinal, ¿no? Una trombosis, un shock cardiogénico, una hipotermia y los medicamentos también, ¿no? Que nos producen un aumento de la glucosa, por tanto los beta bloqueadores, los calcioantagonistas, como también vimos a los corticoides, ¿no? Entonces, este es para ver las causas precipitantes, ¿no? Miren, esto más que todo va dependiendo de los niveles de tipo 1 que uno tenga, pero pues si las infecciones sigue siendo alta, pues más o menos en Brasil mide 25%, ¿no? Y pues, en Siria las infecciones son una causa frecuente de precipitación de cetoacidosis diabética, ¿no? Y obviamente la pobre adherencia al tratamiento también es alto, más que todo cuando son diabéticos tipo 1, ¿no? No se colocan un día, 2 días insulina, más que todo cuando son diabéticos tipo 1 adolescentes, ¿no? Y eso nos produce rápidamente el paciente que nos, a veces te va un fin de semana, ¿no? Salen, se olvidan la insulina, y no se aplicaron 2, 3 días y ya a veces regresan con cetoacidosis diabética, ¿no? Cuando uno ve una crisis hiperglicémica y llega, pues el estado a la emergencia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer la diferenciación clínica, ¿no? Tanto en cetoacidosis como en estado hiperglicémico. El tiempo de enfermedad, generalmente la cetoacidosis es más corto, ¿no? 24 horas o obviamente menos tiempo, ¿no? En los pacientes tipo 1, ¿no? Y en el estado hiperglicémico generalmente es varios días, generalmente el paciente empieza con poliuria, polidipsia, polifagia, ¿no? Se puede decir, los síntomas y signos clásicos de hiperglicemia, ¿no? Debilidad, alteración del sensorio, y conforme van pasando los días, obviamente nos llega a un estado hiperosmolar, ¿no? En la cetoacidosis diabética, generalmente uno encuentra náuseas, vómitos, dolor abdominal, que muchas veces inclusive se confunde con un cuadro de abdomen quirúrgico, ¿no? Abdomen agudo quirúrgico, lo que se conoce, ¿no? Muchas veces han querido entrar a la sala y el paciente y le miden la glucosa y la glucosa está muy elevado, el paciente está acidótico y dicen, no, esto no es un apendicitis, esto es un estado de crisis hiperglicémica, una cetoacidosis diabética. Y dentro de los signos que vas a encontrar en tu paciente, deshidratación, obviamente, mayor en el estado hiperosmolar, taquicardia, hipotensión, shock arterial, alteración del estado mental, ¿no? Mientras más alta y mayor estado, obviamente, el estado mental en el estado hiperosmolar, ¿no? Otro signo característico en la cetoacidosis es la respiración de Kussmaul, ¿no? A veces pueden hacer gastritis hemorrágica, pero en el estado hiperosmolar vas a encontrar más trastorno de conciencia, puede llegar hasta el coma y mayor deshidratación. Entonces, cuando uno tiene una cetoacidosis diabética, hay criterios. ¿Cómo diagnosticamos cetoacidosis diabética, ¿no? En un paciente con diabetes, ¿no? Entonces hay criterios, ¿no? Aparte, cuando uno ya ve la clínica, pues ya tienes un paciente con hiperglicemia, respiración de Kussmaul, dolor abdominal, náuseas, vómitos, ¿no? Y has tenido una historia de poliuria, polidipsia, entonces ya tú puedes estar sospechando clínicamente, hacer una sospecha clínica del cuadro, ¿no? Pero es el diagnóstico clínico, pero nosotros necesitamos hacer un diagnóstico laboratorial, ¿no? Entonces, cuando uno habla de cetoacidosis diabética, cuando la glucosa es mayor a 250, ¿no? Cuando el pH es menor a 7.3 o el bicarbonato es menor a 18, o cuando hay los ácidos, cuerpos cetónicos elevados, la cetonina, ya sea el beta hidroxibutirato mayor a 3 milimoles o cuando hay cetonuria, ¿no? Como ya les mencioné, a veces no puede salir la cetonuria, ¿no? Porque todo es beta hidroxibutirato. Y recuerden que las tiras reactivas generalmente que nos miden cuerpos cetónicos más nos miden acetoacetato, ¿no? Y aquí para tener en cuenta también que no siempre se cumple este criterio, ¿no? Hay lo que se llama las cetoacidosis euglicémicas, recuerden esto, o sea que la glucosa puede estar más baja, ¿no? Más baja, pero sí tienen el pH obviamente bajo, el bicarbonato bajo, y tienen más que todo los cuerpos cetónicos que están aumentados, más que todo el beta hidroxibutirato. Si ustedes se encuentran beta hidroxibutirato alto, es una cetoacidosis, ¿no? Y la glucosa puede estar 180, 200 o menor a veces, ¿no? Y eso se ve generalmente, pues si en las gestantes, a veces no hacen glucosas tan altas, o en los pacientes que usan los inhibidores de la CGLT2, ¿no? Que también se ve, o en los alcohólicos, ¿no? Los cirróticos también, a veces no hacen glucosas muy altas, pero entran en cetoacidosis sin glucosa tan alta, ¿no?
Pues para que ustedes tengan en cuenta eso para el examen más que todo. ¿No? Entonces, la cetoacidosis diabética, ya vimos cuáles son los criterios. Entonces, ¿cómo se clasifica? En leve, moderada y severa, y el estado hiperosmolar también, ¿no? O sea, una sola característica, ¿no? La glucosa en ambas, sea leve, moderada o severa, es mayor a 250, ¿no? El pH, lo que diferenciamos acá es pH y bicarbonato, lo que nos diferencia entre leve, moderado o severo. Cualquiera de los dos, ¿no? O el que está más bajo es el que predomina, es el que nos da el diagnóstico, ¿no? Si el bicarbonato de 15 a 18 o el pH de 7.3 a 2.5 es leve, ¿no? Si el pH está de 7 a 7.24 o el bicarbonato está de 10 a 15, es la cetoacidosis diabética moderada. Y si tenemos un pH menos de 7 o un bicarbonato menos de 10, ya hablamos de severo. O sea, cualquiera de los dos, el que esté más bajo nos da el diagnóstico, se puede decir, ¿no? Si aquí puede estar 7.1 y aquí no está en 5, entonces severo igual, ¿no? Para que tengan en cuenta. El, las cetonas en orina generalmente son positivas, ¿no? Lo que son los cuerpos cetónicos, la medición de beta-hidroxibutirato tiene que ser mayor a 3 milimoles. Obviamente, si es severo, está más elevado, ¿no? Y antes de avanzar, en el estado hiperosmolar, generalmente la glucosa generalmente es alta, generalmente mayor a 600, el pH tiene que estar normal, ¿no? El bicarbonato normal para que sea cetoacidosis, porque ya si está menos, ya está en acidosis metabólica, ¿no? O sea, para que esté en estado hiperosmolar tiene que estar mayor, ¿no? Si es menor, ya está en cetoacidosis. Y si tiene los dos, estado mixto, ¿no? Para que recuerden eso, ¿no? La osmolaridad, obviamente, aquí es variable, pero en el estado hiperosmolar siempre es mayor a 320. El anion gap, generalmente acá está elevado y acá generalmente está menor a 12, ¿no? Y generalmente, mientras más severa la cetoacidosis, mayor compromiso del sensorio, ¿no? En los estados severos podemos tener esto por coma. Aunque es relativo. Yo he visto pacientes con grados severos, ¿no? De cetoacidosis, pero pues, el paciente está alerta, ¿no? O sea, no está ni somnoliento a veces, ¿no? Está con un bicarbonato a veces bien bajito de 2, de 3. Y obviamente en el estado hiperosmolar, o sea, si el paciente está más deshidratado, puede estar hasta en coma diabético, lo que es, ¿no? Entonces, esto es para ver los parámetros. Esto es un estudio que se hicieron para diferenciar, ¿no? O sea, cuando estaba la glucosa en el estado hiperosmolar y en la cetoacidosis diabética y se encontró en el estado hiperosmolar era más alto. Pues en este estudio, mayor a 930 y en la cetoacidosis más bajo, 636, ¿no? El sodio cayó más elevado en el estado hiperosmolar y en la cetoacidosis más bajo, ¿no? El potasio igual más bajo acá, ¿no? Y de la creatinina, como hay mayor deshidratación, la creatinina se ve más elevada en el estado hiperosmolar, ¿no? Obviamente el beta-hidroxibutirato fue normal y aquí, obviamente, en promedio, miren, 9, ¿no? Mayor a 3 ya es positivo, pero miren, en este estudio, mayor a 9 tenía la mayor parte de pacientes de beta-hidroxibutirato. Y obviamente la osmolaridad 380 y aquí nos salió 320, que fue un poco elevado, ¿no? Y como se ve, se puede decir el resto de lo que son las hormonas, ¿no? El déficit de agua y electrolitos, recuerden que en el estado hiperosmolar es mayor, ¿no? En promedio uno dice 150, ¿no? Mililitros por kilo, pero puede variar de 100 hasta 200. En cambio, en la cetoacidosis diabética es de 100 litros por kilo, ¿no? Más o menos son 6 litros en la cetoacidosis y 9 en el estado hiperosmolar, ¿no? Y estas son las pérdidas, ¿no? De sodio, de cloro y más que todo del, del potasio, que vamos a ver que es muy importante de los valores del potasio y cómo reponer, ¿no? Y ahí estamos el resto, ¿no? Entonces, cuando uno está frente a una cetoacidosis, siempre uno piensa en el diagnóstico diferencial, ¿no? Si el paciente tiene una hiperglicemia, decimos, ¿será cetoacidosis diabética o solo una hiperglicemia? Y la hiperglicemia es diabetes, por la diabetes, un estado hiperosmolar puede ser, ¿no? Una glucosa puede ser elevada ¿no? por una intolerancia a los hidratos de carbono o por lo que se llama la hiperglicemia de estrés o por el uso de corticoides, ¿no? Y si encontramos un paciente en una acidosis, vemos, ¿será acidosis, cetoacidosis o tendrá una acidosis de otra causa, una acidosis metabólica por tipo una acidosis láctica, una acidosis hiperclorémica, por uso del ácido acetil salicílico, ¿no? Las acidosis en las
fallas renales, ¿no? Una acidosis urémica, una acidosis inducida por drogas. Y si está en cetosis, ver si es una cetosis de hipoglicemia, una cetosis alcohólica, perdón, o una cetosis por inanición. Entonces tenemos que hacer siempre el diagnóstico diferencial, ¿no? Y siempre, no todos los pacientes, obviamente, con acidosis metabólica, o sea, tienen cetoacidosis diabética, ¿no? Pues si la cetosis por inanición, ¿no? Y la cetosis alcohólica se distinguen por la historia de valores variables de glicemia, ¿no? Pues desde hipoglicémico en los alcohólicos obesos hasta valores elevados, pero generalmente no superan los 100, sí, los 200 miligramos, raro, ¿no? Y el alcohólica, obviamente, por lo más que esté muy acidótico el paciente, el bicarbonato GMT, rara vez que disminuya menos de 18 mil equivalentes por litro, ¿no? Y obviamente en las acidosis con anión GABA elevado, que eso es tan importante saberlo, ¿no? La acidosis láctica y las drogas GMT, ¿no? La acidosis por salicilatos, por metanol, por etilenglicol, por paraldehído en la falla renal, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la acidosis láctica es más común en los pacientes diabéticos, más que todo cuando un paciente se deshidrata, hace mucha acidosis láctica, ¿no? ¿No? Y ahora vamos viendo lo que es el tratamiento, ¿no? Entonces, si ustedes están haciendo su serum, les llega un paciente con diabético, de repente saben que estaba sin tratamiento, ¿no? Ustedes pueden hacer el diagnóstico clínico, ¿no? O sea, si ustedes ven una respiración de Kussmaul, ¿no? Taquicárdico, deshidratado, ¿no? Un aliento cetónico, ¿no? De repente tiene su glucómetro, le miden, la glucosa está a 300, ustedes pueden hacer ya su sospecha de que el paciente puede estar en cetoacidosis diabética. Entonces, ¿qué hacer ahí, no? ¿Qué hacer? De repente no tienen insulina, entonces lo que ustedes tienen que hacer primerito es mejorar el volumen circulatorio, ¿no? Porque es lo que más complica al paciente y se puede decir que el paciente se puede morir por eso, ¿no? Se colapsa y el paciente hace un shock hipovolémico y se puede morir, ¿no? Entonces es mejorar el volumen circulatorio, obviamente de ahí obviamente tenemos que disminuir la glicemia, ¿no? La osmolaridad, si es cetoacidosis diabética, en ambos medir y la osmolaridad más que todo en el estado hiperosmolar. Obviamente disminuir las cetonas en el suero con el uso de insulina y corregir los disturbios electrolíticos. Más que todo, tener bastante cuidado con lo que es el potasio, ¿no? Y cuando se usa insulina y obviamente también con el sodio, ¿no? Y obviamente ver qué factor lo precipitó, que obviamente son infecciones que hay que dar tratamiento y obviamente evitar nuevos episodios, que se repitan nuevos episodios, ¿no? Entonces, esto es lo que yo he hecho. O sea, siempre haces una evaluación primaria rápida de tu paciente, ves qué grado de deshidratación está, ¿no? Y obviamente después pide los análisis, ¿no? O sea, porque rápidamente ves la historia, rápidamente haces uno, ves cómo está la circulación, ¿no? La respiración. Y obviamente, si el paciente está deshidratado, ustedes tienen que colocar que rápidamente cloruro, ¿no? Líquidos endovenosos isotónicos, ¿no? Isotónicos. Rápidamente, ¿no? Rápido, rápido. Cloruro de sodio. El paciente, ustedes están, se puede decir, tan lejos, no está cerca su centro de referencia más cercano. Entonces, lo que ustedes lo que hacen es colocarle su cloruro, ¿no? Si ustedes ya le colocan un cloruro, ya están disminuyendo la glucosa, ¿no? Es como que tienen su taza con bastante azúcar, ¿cómo le bajan, no? Dicen, está muy dulce el azúcar, ¿no? Métele más agua, pues se hace más desabrido. Entonces, cuando ustedes acá le ingresan agua al paciente, ¿no? Le echan cloruro, obviamente le están bajando la glucosa. O sea, solo con a veces colocar cloruro mejoran la glucosa, inclusive a veces pueden curar un estado hiperosmolar, porque recuerden que el estado hiperosmolar más que todo es deshidratación, ¿no? Ustedes hidratan al paciente, y si el paciente secreta suficiente cantidad de insulina, el paciente revierte, ¿no? Y en los estados de acidosis metabólica, obviamente, también hay un colapso, pero ya colocando este cloruro ya están mejorando el estado circulatorio, ¿no? Y después, obviamente, pedir rápidamente la glucosa, un hemograma, electrolitos, más que todo, que se le haga electrolitos, ¿no? Medir lo que son los cuerpos cetónicos, ¿no? Hacer un uroanálisis y descartar un poco infeccioso, ¿no? A descartar bien el examen clínico. Pero es importante que ustedes sepan también que cuando un paciente tiene la glucosa elevada, ¿no? El sodio que nos mide es un sodio, se puede decir,
falso, ¿no? O sea, no es el sodio efectivo, ¿no? Entonces, cuando uno quiere corregir pues, sí, la osmolaridad, este, se hace midiendo la osmolaridad efectiva 2 veces midiendo el sodio más la glucosa entre 18, ¿no? Entonces, rápidamente, pues si tienen 150 de sodio, rápidamente acá ponen 300, ¿no? Y la glucosa, dependiendo qué valor esté, pues, ¿no? De repente esté en 900, ¿no? Rápidamente, o sea, que sumarían pues, unos 50 más, ¿no? El anion gap, miden el sodio y a este lo restan el cloro más el bicarbonato. Recuerden, si es mayor de 12, es anion gap elevado. Entonces, para que ustedes sepan cómo medir el anion gap y cómo corregir el sodio, ¿no? Y si un paciente, supongamos que tiene la glucosa de 600, ¿no? 600, ¿no? Entonces, dicen el sodio, y el sodio pues le sale 130. Acá colocan 130, 1.6, acá ¿cuánto estaba? 600, ¿no? Menos 100, 500, entre 100, queda 5, ¿no? 5 por 1.6, 80, ¿no? Entonces este los 8. Entonces sumarían al sodio que estaba 130 más 8, 138. O sea, el sodio estaría normal, ¿no? A pesar que aquí el sodio inicial en la medición es 130, que uno diría está hiponatremia por el paciente, está con hiponatremia, pero cuando tú corriges el sodio está normal. Esto nos va a ayudar para ver el tratamiento, ¿no? O sea, para ver cómo reemplazamos los fluidos y electrolitos, cómo damos la insulinoterapia también, ¿no? Vemos el potasio y vemos el bicarbonato, ¿no? Vamos a ver cómo hidratas a tu paciente. O sea, si tu paciente llega de emergencia rápidamente, ves cómo está, ¿no? Si el paciente está con hipovolemia severa, tienes que rápidamente dar cloruro, ¿no? Toma rápido a chorro, 1 litro en 1 hora o 2 litros se puede dar, expansores de plasma. Está en una hipotensión moderada, ¿no? Tú ves cómo está el sodio corregido, lo que habíamos, ¿no? Si el sodio corregido está alto o el sodio corregido está normal, tú sigues la hidratación al medio normal, ¿no? Con cloruro de sodio al medio normal. Obviamente viendo el estado de deshidratación, si tu paciente está muy deshidratado, más o menos más 500 mililitros por hora. Si está poco, pues ir 250 por hora, ¿no? Por hora. Y en cambio, si el sodio está bajo, o sea, tú corriges el sodio y ya te sale más bajo, entonces ahí tú sigues con cloruro de sodio, ¿no? Sigues con cloruro de sodio igual a un volumen de 250 a 500 mililitros por hora, ¿no? Y uno va, realmente el tratamiento es dinámico, ¿no? Y obviamente si el paciente tiene un shock cardiogénico, tiene una falla cardíaca, otra cosa, ya tienes que hacer un monitoreo diferente, hemodinámico, para no hidratar, no encharcar al paciente. ¿Cómo se debe usar en sí la insulina? ¿Cómo usamos acá, se puede decir, lo que es la insulina? Aquí es uso de insulina, ¿no? La insulina, realmente cuando uno está en un estado hiperosmolar, una acidosis diabética, la insulina se debe usar endovenosa, ¿no? Realmente la insulina IR, la insulina cristalina, cuando pues, si el paciente no está muy complicado, ¿no? Es una cetosis leve a moderada, el paciente a veces puede tomar su agua, no tiene náuseas, no tiene vómitos, pues uno puede usar la insulina subcutánea, o no tiene una bomba de infusión, ¿no? Pues si el paciente está mal, está con una cetosis severa, ahí tiene que usar sí o sí la vía endovenosa, ¿no? ¿Y cómo se hace el tratamiento con insulina? Generalmente a 0.1 unidades por kilo, ¿no? Que tú colocas un bolo endovenoso 0.1 por kilo y luego vas también a 0.1 unidad por kilo en infusión endovenosa continua, pues, ¿no? Supongamos un paciente de 60 kilos llega, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? 6 unidades de insulina endovenosa más acá, 6 cc por hora, ¿no? O 6 unidades por hora, ¿no? Y uno va infundiendo insulina hasta que la glucosa generalmente disminuye, y en promedio debe disminuir de 50 a 70, ¿no? No mayor, ¿no? Si disminuye menos, uno va aumentando la infusión de insulina, ¿no? Y si disminuye más, puede disminuir la infusión de insulina. Hasta que la glucosa generalmente disminuya menor a 200, ¿no? Cuando disminuye menor a 200, ¿qué hace uno? Rápidamente disminuye la infusión de insulina y cambia, obviamente, el cloruro que teníamos al inicio, la infusión de cloruro a dextrosa, al 5% al medio normal, ¿no? O al 1 normal en caso sea esté con hiponatremia y sigue hidratando al paciente, ¿no? Y
continúa con la infusión de insulina hasta realmente resolver la cetoacidosis diabética, ¿no? Esto es para que recuerden, ¿no? Cuántos mil equivalentes nos da un cloruro de sodio, ¿no? 154 mil equivalentes, ¿no? Un hipersodio generalmente 73, ¿no? 21, pero el mayor que tenemos acá el hipersodio es con 20, ¿no? Nos da 68, un poquito menos, ¿no? Un calio, ¿cuántos mil equivalentes nos da? 27 de cloruro de potasio, ¿no? Y el bicarbonato nos da 20 mil equivalentes, ¿no? Y la dextrosa nos da aproximadamente 200 calorías. Unos menos dicen, ¿no? 3.2 por gramo, ¿no? Redondeando a 4. Otro punto importante que ustedes tienen que tener en cuenta es el potasio, ¿no? Recuerden que el potasio realmente está ¿en qué medio está? ¿En el intra o el extracelular? A ver, María Intracelular. Alejandra. Intracelular, ¿no? ¿no? En el intracelular, ¿no? Entonces, ligeramente se regula por lo que es la insulina, ¿no? Entonces, generalmente, cuando uno aplica insulina, el potasio va a querer volver a su medio, ¿no? Al medio intracelular, y dejaría bajo el nivel, se puede decir, extracelular, más que todo a nivel sanguíneo, y esto nos podría ocasionar grandes problemas, más que todos a nivel cardíaco, ¿no? Hasta un paro cardíaco puede, ¿no? O alteraciones de la conducción, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Tengo pacientes a veces que uno le coloca insulina sin medir el potasio y a veces baja y ya tienen problemas ahí, ¿no? Entonces cuando el potasio generalmente está menor de 3.3 no se debe dar insulina, ¿no? No se debe dar insulina. Antes se debe reponer el potasio, ¿no? Te das hasta 40 mil equivalentes por hora o de 20 a 30, ¿no? Mil equivalentes por hora, ¿no? O sea, vas siempre hidratando hasta que el potasio suba mayor a 3.3. Una vez que está mayor a 3.3, ya inicias toda infusión de potasio. En cambio, si está el potasio entre 3.5 y 5.2, se puede decir que tiene rango normal, tú inicias insulina, pero siempre, siempre le continúas dando potasio, ¿no? De 20 a 30 mil equivalentes. Recordamos cuánto tenía un calium, 27, ¿no? Si un calium es suficiente. Por cada litro, le colocas un calium, estás dando, por cada litro de solución, estás dando de 20 a 30 mil equivalentes, ¿no? Y siempre mantener el potasio entre 4 y 5 por seguridad, ¿no? Solo si el potasio está elevado, ¿no? Está mayor a 5.2, no das potasio, pero vas haciendo un control. Porque como estás dando insulina, lo más probable es que disminuya rápidamente. Otra cosa muy importante es el pH, ¿no? ¿Cuándo dar bicarbonato, no? La mayor parte de guías, ¿no? En adultos, por lo menos, recomiendan que solo se debe dar si el bicarbonato, ¿no? Se debe dar bicarbonato solo si el pH es menor a 6.9, ¿no? Si es mayor a 6.9, no debes dar bicarbonato, ¿no? ¿Y cómo se prepara generalmente? Das de 50 a 100 mil equivalentes por hora, ¿no? Y para eso haces, obviamente, una dilución. Si quieres dar 100 mil equivalentes, cada ampolla de bicarbonato daba 20 mil equivalentes. Queremos dar 100, sería 5 ampollas, ¿no? En 400 y obviamente vas pasando tu infusión, ¿no? Pero siempre y siempre acompañarlo también de un calio, ¿no? Porque recuerden que el bicarbonato disminuye también el potasio, ¿no? Y eso también puede ser, ¿no? Y repetir hasta que, se puede decir, el pH sea mayor a 7. Pero cuando das bicarbonato, siempre hay que también, más que todo, si el potasio está bien, dar insulina, ¿no? Porque si uno da bicarbonato y no repone insulina, todo el bicarbonato que uno coloca es consumido nuevamente por los cuerpos cetónicos. Recuerden que el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato son ácidos muy fuertes, ¿no? O sea, que fijan rápidamente al bicarbonato, ¿no? Hay pacientes que no le colocan la insulina, le colocan bicarbonato y el bicarbonato no sube, ¿no? Que es diferente a lo cuando es una falla renal, ¿no? Entonces no debe usarse bicarbonato de sodio desde el inicio, la administración solo, ¿no? Se debe dar, ¿no? Si hay estos riesgos, ¿no? Una acidosis paradojal del LCR, una hipocalemia severa o hay un aumento de la osmolaridad, ¿no? O sea, es lo que nos produce más que todo el bicarbonato cuando tú das, ¿no?
O sea, dar bicarbonato nos puede producir. Entonces, solo debe usarse si tienes una hipercalemia, ¿no? O si el pH es menor a 6.9, ¿no? O pues, si hay un compromiso de la función miocardio, ¿no? Entonces, nos complica, si damos bicarbonato, nos complica con esto y solo debemos dar si tenemos esto de acá. Tenemos hipercalemia, el pH está muy bajo, ¿no? Las complicaciones de la cetoacidosis diabética, tenemos la hipoglicemia, ¿no? La hipocalemia, la acidosis hiperclorémica, el edema cerebral, ¿no? Puede ser un shock o una acidosis irreversible, ¿no? En el estado hiperosmolar, la hidratación es igual, igualito como vimos en la cetoacidosis, ¿no? O sea, si está en hipovolemia severa, cloruro de sodio hasta que, obviamente, recuperes el estado de la hipovolemia, o sea, mejores la hipovolemia. Una vez que mejoras, ves el sodio, ¿no? Corriges el sodio. Y según el nivel de sodio, si está normal o está alto, vas con cloruro al medio normal. Si, si está con hiponatremia, o sea, menos de 135 el sodio corregido, vas con cloruro normal, ¿no? Y vas hidratando hasta que la glucosa baje menor a 300, según otras guías dicen a 250, y ahí disminuyes obviamente, la infusión de insulina y también cambias a dextrosa, ¿no? Dextrosa al medio normal y sigues el tratamiento, ¿no? Con infusión de insulina, que generalmente es igual que, o sea, la infusión de insulina vas igual, ¿no? Pero generalmente en el estado hiperosmolar hay pacientes que mejoran sin aplicación de insulina, ¿no? O sea, tú empiezas a hidratar al paciente cuando no es muy severo, se puede decir el estado hiperosmolar. O sea, tú solo lo hidratas al paciente y mejora, ¿no? Va mejorando notablemente, ¿no? Y si no, usa la infusión de insulina, que puede ir de 0.1 por kilo, ¿no? Hasta, puedes ir a 0.5 unidades por kilo por hora, ¿no? Una vez que la glucosa llega a 300 o 250, esta es la guía inglesa, ¿no? El manejo de la hiperglicemia, que recomienda que si ya baja menos de 250 y inicies dextrosa, ¿no? A 125 mililitros por hora, ¿no? Y generalmente ellos van continuando también con el cloruro de sodio, o sea, los dos simultáneamente, ¿no? Y mantener su glucosa entre 100, 180 a 270, ¿no? Y la guía americana nos dice entre 200 a 250, ¿no? Y más o menos uno va titulando la insulina, subiendo, bajando la infusión de insulina. El potasio es similar, ¿no? O sea, si el potasio está menos de 3.3, no se debe dar potasio, ¿no? Si no se debe dar insulina y se debe reponer rápidamente el potasio, ¿no? Y si está mayor a 5.2, no dar, pero hacer los controles periódicos. Y si está normal, siempre dar de 20 a 30 miliequivalentes, ¿no? Complicaciones del estado hiperosmolar, generalmente aquí más que todo, pues hipoglicemia por el uso de insulina, la hipocalemia, ¿no? Pues infartar al paciente, rabdomiolisis, ¿no? Un síndrome de sobrehidratación o edema cerebral. Más que todo eso se ve en niños y en adultos jóvenes, ¿no? Por eso, generalmente, cuando se hidrata a un niño con un estado hiperosmolar, se debe no se debe ser tan agresivo, ¿no? Y en los adultos jóvenes también, ¿no? O sea, uno va hidratando a su paciente y va aplicando insulina hasta que se resuelva la cetoacidosis. ¿Y cuándo decimos se resolvió una cetoacidosis? Cuando la glucosa generalmente es menor a 200 y tengamos más de dos de estos criterios. Ya sea el pH mayor a 7.3, el bicarbonato mayor a 15 o el anión K menor a 12. O el beta hidroxibutirato sea menor a 1 milimol sobre el litro, ¿no? Pero generalmente eso todavía acá en nuestro medio no tenemos, no podemos usar el beta hidroxibutirato. Y en el estado hiperosmolar, realmente que esté con los signos estables, que la osmolaridad esté normal, menor a 320, se puede decir, y tenga un estado mental normal. Entonces diríamos ahí ya se resolvió el estado hiperosmolar. Fíjate, cuando ya uno dice ya se resolvió, está con infusión endovenosa, lo que uno y el paciente tolera, entonces ya uno tiene que cambiar la insulina endovenosa a insulina subcutánea. Y las insulinas subcutáneas tenemos las de acción intermedia larga, que tenemos si la NPH, la glargina, la de Gludec, que son las más, y obviamente se va viendo las dosis, ¿no? Generalmente cuando un paciente está en una cetoacidosis diabética, tiene requerimientos altos de insulina, que a veces puede variar rápidamente, ¿no? O sea, puede ser que en una semana
tenga requerimientos de 0,5 por decir, o 0,8 y después baje rápidamente a 0,2 y entonces hay que estar atento para no producirle hipoglicemia, ¿no? Y siempre suspender la infusión de insulina 2 horas después de haber aplicado la insulina subcutánea, ¿no? Porque estas insulinas de acción prolongada o larga generalmente empiezan a actuar recién a las 2 horas, ¿no? O sea, a las 2 horas se puede decir ya mantienen unos niveles séricos adecuados. Entonces, todo lo que sería de lo que es la cetoacidosis diabética y el estado hiposmolar. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Están presentes o están descansando? O sea, ¿cuántos son la promoción? Porque tenemos pocos nomás acá. No, claro, doctor. Somos 64, doctor. ¿Cuántos? Yo tengo 45. O sea, 19 no están. Pusieron todo presentes, ¿no? Sí, doctor. Si alguien lo ha puesto, y coloca. Pues sí, se lo voy a guardar. Bien, entonces vamos a continuar. ¿Alguna consulta que tengan sobre esta parte? O si no, continuamos No, con claro. la parte de hipoglicemia. Sí. Bueno, entonces la otra parte de este tema es la hipoglicemia, ¿no? A ver, Karen me llamaron. ¿Cuándo se considera hipoglicemia? ¿Está Karen? A ver, María Marchán. Está marcando recién. ¿Cuándo dice ahí está un paciente en hipoglicemia? ¿Ah? Karen Vigo. ¿Está Karen? Buenas tardes, doctor. ¿Cuándo dice está paciente en hipoglicemia? Cuando el azúcar en la sangre es menos de 70 miligramos por Claro, decilitro. en el 70, en un paciente diabético, ¿no? ¿Ya saben un paciente no diabético cuándo se considera hipoglicemia? Entonces, cuando uno habla de hipoglicemia, generalmente es glucosa baja, ¿no? Ya vimos, pues, una complicación de la diabetes, de la glucosa alta, o sea, las crisis hiperglicémicas, y aquí generalmente en el otro lado están las hipoglicemias, pero las hipoglicemias en la diabetes generalmente es secundarias al tratamiento, o sea, ¿no? O sea, un diabético normalmente, o sea, tendencia es tener la glucosa alta, ¿no? Pero en los pacientes que reciben tratamiento, ¿no? Como vamos a ver más que todo con insulina, ¿no? Con, con las sulfonilurias, ¿no? Con sistemas secretagogos, tienden a ser hipoglicemias de estos pacientes, ¿no? Entonces uno tiene que estar atento, se puede decir, porque también es una causa de mortalidad frecuente de estos pacientes, ¿no? Entonces vamos a ver qué es hipoglicemia, como dijeron que es menor a 70 cuando es diabético, vamos a ver la definición, la epidemiología, la fisiopatología y el cuadro clínico. Entonces, cuando hablamos de hipoglicemia en diabetes mellitus, como dijo su compañera, cuando la glucosa es menor a 70, ¿no? 70 miligramos sobre decilitro y hablamos de hipoglicemia. Y tiene que estar asociada o no a síntomas de hipoglicemia, ¿no? Y estos síntomas obviamente desaparecen con la administración de glucosa. Es la famosa triada de Whipple, ¿no? En 1978 a Whipple dijo, ¿no? O sea, si encuentras una glucosa baja, hay manifestaciones clínicas que vamos a ver posteriormente, ¿no? Y estas manifestaciones desaparecen al normalizar la glucosa, entonces estaremos hablando que este paciente estuvo en hipo.
hipoglicemia. Entonces hay algunas definiciones cuando hablamos pues, sí, de hipoglicemia severa, ¿no? Cuando generalmente hay un deterioro cognitivo severo y generalmente el paciente ya, o sea, no se vale por sí solo, ¿no? Si se toma tu gaseosa no puede hacer, el paciente requiere asistencia externa para su recuperación. Entonces ahí tú estás hablando de hipoglicemia severa. Realmente no hay un valor en sí para decir, hay algunas guías que lo consideran menor a 40 severo, más que todo en pacientes hospitalizados, ¿no? Menor a 40, pero en sí no hay, ¿no? Hay pacientes que toleran muy bien hasta valores muy bajos. A veces depende también cuántos episodios de hipoglicemia hacen y el paciente se vuelve a veces muy tolerante, ¿no? He visto pacientes con 30 caminando y otros pacientes con 30 en coma hipoglicémico, se puede decir, ¿no? Muy severo, ¿no? Y la hipoglicemia sintomática, realmente cuando obviamente tienes glucosa baja y obviamente acompañado de signos y síntomas. La hipoglicemia sintomática, o sea, lo que estamos viendo, tiene la glucosa baja pero no tiene síntomas. El paciente esta vez con 50 y no siente nada, ¿no? Y esto generalmente se ve en los pacientes que han mucho tiempo o son diabéticos o han tenido varios episodios de hipoglicemia, ¿no? Crean como una tolerancia. Y la hipoglicemia probable sintomática cuando el evento se acusa con signos y síntomas sugestivos, pero no podemos documentarlo, ¿no? Y la hipoglicemia relativa también se ven en varios pacientes. ¿Cuántos relativos? O sea, el paciente no está en hipoglicemia, pero tiene síntomas, ¿no? Empieza a sudar, el paciente esta vez con 100, 125, está sudando, dice, doctor, me ha bajado el azúcar, no se mide 125. Pero estos se ven los pacientes que, pues, hace un mes, 2 meses estaban con 300, 400, ¿no? Su cuerpo está acostumbrado a tener 400, lo bajas a 150 y el paciente ya siente que le falta, ¿no? Como le falta, se tiene una hipoglicemia. Y lo que les dije, la hipoglicemia severa y intrahospitalaria, realmente cuando la glicemia es menor a 40, y generalmente este es un valor que se está considerando actualmente para los estudios, cuando se considera una hipoglicemia clínicamente importante cuando es menos de 54. Realmente en el paciente no diabético se considera menos de 55 la hipoglicemia, ¿no? Y para diabético menor a 70. Entonces hay, de epidemiología hay varios estudios, ¿no? Pues sí, el estudio del DCCT, ¿no? Que se dio en diabéticos tipo 1, obviamente estos diabéticos usaban insulina, el 27% de los pacientes con control estricto de glicemia que trataban de mantener la glucosa menos de 110, desarrollaron por lo menos un episodio de hipoglicemia por año, ¿no? Y requirió ayuda de otra persona, o sea, que fue severo, ¿no? Y el 11% tuvieron episodios de hipoglicemia grave. Y la diabetes tipo 2, ¿no? Ocurre realmente con menos frecuencia, 2 al 3% de pacientes, pero como son mayor cantidad de pacientes, también obviamente se ve como la principal causa de ingreso realmente en los hospitales, ¿no? Son aquellos que toman algún fármaco secretario generalmente sulfonilurias o se aplican insulina, ¿no? Miren, realmente los niveles de hipoglicemia, o sea, cuando un paciente, ¿no? Si queremos tener a un paciente con glucosas, con glicosiladas bajas, o sea, mientras más baja la hipoglicemia, el riesgo, ¿no? O el porcentaje de hipoglicemia es más alto, ¿no? Estamos con aproximadamente 9% de pacientes con si de aquí con 5, con 6 de glicosilada sigue siendo alto, con 7, miren. Pero obviamente si un paciente está con la glicosilada 10, el porcentaje de hipoglicemias obviamente es más bajo, es raro, ¿no? Paciente que está con 10, más o menos la glucosa es 240, entonces es bien raro que haga hipoglicemia, ¿no? Entonces, claramente uno debe mantener este equilibrio entre el control de la glucosa y disminuir el riesgo de hipoglicemia. O sea, si podemos tener al paciente que no haga hipoglicemia, de preferencia es lo ideal, ¿no? Porque obviamente la hipoglicemia nos produce varias consecuencias generalmente a nivel laboral, a nivel socioeconómico, ¿no? Porque ¿qué nos va? El paciente generalmente ingresa a hospitalización, ¿no? O sea, nos va mayor a urgencias, necesitas ambulancia, el paciente inclusive puede tener eventos cardiovasculares. Tengo pacientes que han hecho hipoglicemia, sube la presión, ¿no? Hay vasoconstricción y el paciente a veces infarto, ¿no? Todas tiene un costo, ¿no? Obviamente los costos directos tienen, o sea, ambulancia,
te vas al medio, te vas a la hospitalización, te vas a la emergencia, ¿no? Todo, es, todo ese sí te lleva un costo. Y obviamente los indirectos, pues ir ausencia laboral, ¿no? No van a clases, se accidentan, ¿no? Discapacidad laboral, ¿no? Y obviamente disminuye también la capacidad laboral de los pacientes. O sea, la hipoglicemia en sí es algo serio. Por eso generalmente los pacientes, que más que todos los que conducen, pues si no hacen una hipoglicemia, no conducen bien, se accidentan, se chocan. Las causas de la hipoglicemia son, más que todos los pacientes diabéticos, ¿no? Son las drogas, la insulina, los secretagogos de insulina, más que todas las sulfonilurias, ¿no? El alcohol y otros, ¿no? Estados críticos de enfermedad renal hepática son causas frecuentes, la sepsis, la inanición. Y obviamente cuando falta hormonas, ¿no? Si la insuficiencia renal, la falta de cortisol, la falta de glucagón, ¿no? Tumor de células de los islotes también, ¿no? El hiperinsulinismo es en sí de manera general, pero en diabéticos más es drogas, ¿no? Que aquí los insulinomas, por decirlo, ¿no? Vamos a ver, es causa de hipoglicemia, pero más que todo en pacientes no diabéticos, ¿no? Aquí hay estudios que a veces teníamos un paciente que era diabético y desarrolla un insulinoma, o sea, se cura sí, aparentemente de la diabetes, pero ahí empieza a ser hipoglicemia, ¿no? Un caso que presentaron un grupo de pacientes fue de un paciente que hacía hipoglicemias, que era diabético al inicio y de ahí empezó a tener glucosas bajas, ¿no? Y tenía un insulinoma, ¿no? Entonces, un estudio que hicieron en el hospital Loaiza, ¿cuál era la causa más frecuente de hipoglicemia, ¿no? Los hipoglucemiantes orales, ¿no? 32%. Entonces, también pueden hacer un estudio, ¿no? Que en cualquiera de los hospitales, ¿cuál es la causa más frecuente de hipoglicemia de los pacientes? Por lo menos los que yo veo son los hipoglucemiantes orales, ¿no? Tenían hepatopatía, la insulina, para esa época, 2008, diciendo, o sea, no se usaba mucho, actualmente se usa más insulina, la insuficiencia renal hepática, ¿no? La sepsis, también como causa un insulinoma, ¿no? Pero uno de todos los 64 casos que hicieron hipoglicemia, por lo menos acá, tengo un caso que tenía insulina, ¿no? Y obviamente los factores de riesgo a la hipoglicemia en un paciente diabético es, ¿no? Que usen secretagogos, insulina o los secretagogos. Más que todo acá en Perú, la glibenclamida. La glibenclamida es una causa de alta prevalencia de lo que nos produce hipoglicemia, ¿no? Hay que saber usar también lo que es la glibenclamida, ¿no? Cuando está la sensibilidad a la insulina incrementada, pues si un paciente puede estar con su glucosa bien, pero empieza a hacer ejercicio, ¿no? Y ahí hace hipoglicemia, ¿no? O cuando no come, pues si se aplican insulina y no come, omite, ¿no? Hace ayuno, o no come una comida, entonces se aplicó la insulina, no comió, hace hipoglicemia, ¿no? O la utilización incrementada de lo que es la glucosa cuando hacen ejercicio, no se absorbe bien, anorexia, y en las enfermedades, ¿no? Cuando el paciente está con falla renal también, está un hipotiroidismo también, o que tenga alguna enfermedad que nos disminuye la capacidad contrarreguladora de las hormonas, ¿no? Un AIS, un hipopituitarismo, una deficiencia hormonal de crecimiento, con la edad también, mientras más tiempo te da diabetes, también nos disminuye esa capacidad contrarreguladora y nos lleva a mayor riesgo de tener hipoglicemia, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Miren, cuando la glucosa empieza generalmente a bajar menos de 80, el cuerpo disminuye la secreción de insulina. El cuerpo ya no secreta insulina, ¿no? Si ustedes no comen un día, 2 días, ¿no? O sea, su cuerpo deja de hacer insulina y aumenta las hormonas contrarreguladoras, el glucagón, la adrenalina, ¿no? El glucagón, pues si cuando ya estás 70 empieza a secretar glucagón, está igual la adrenalina, ¿no? Igual el cortisol, ¿no? Conforme va bajando. Y a partir de los 50, 55 es cuando ustedes empieza a ver los síntomas, ¿no? Entonces aquí realmente hay mecanismos de defensa del cuerpo que te llaman, ¿no? El paciente da hambre. Hay pacientes que tenían hipoglicemia y pedían, tengo hambre, se gritaban, tengo hambre, y uno le medía y la glucosa estaba baja, pacientes hospitalizados, ¿no? Y obviamente cuando empieza a bajar menos de 50, el paciente ya tiene menor a 50, o sea, ya se altera la capacidad cognitiva y obviamente puede, presentar trastornos cognitivos, ¿no? Miren, esto es normalmente, esto es en cualquiera de nosotros se puede decir, ¿no?
Cuando la glucosa, según este autor, baja a 82, se inhibe la secreción de insulina. La glucosa llega a 68, se empieza a liberar glucagón y adrenalina. Tu glucosa ya baja de 57, ¿no? Entonces ahí aparecen los síntomas autonómicos y neurogénicos, ¿no? Con 54 hay cambios en el EKG, 50 a 43 hay disfunción neurofisiológica, y cuando está menos de 50 ya hay disfunción cognitiva, ¿no? Incapacidad para elaborar tareas complejas, o sea, no puede el paciente, ¿no? ¿Listas esto, no? Y cuando es menos de 27, menos de 30, es una neuroglucopenia severa, ¿no? Reducción del nivel de conciencia, convulsiones, y mientras más bajo puede llegar hasta el coma diabético, ¿no? Y obviamente la muerte cerebral. Este es un paciente normal, se puede decir, ¿no? O sea, es lo que hace el cuerpo, o sea, realmente en un paciente normal deja de secretar insulina, pero si el paciente está tomando glibenclamida, o sea, aquí se sigue secretando insulina, o sea, no para. La glucosa está por acá, sigue secretando insulina, está por acá, sigue secretando insulina, o sea, porque el paciente está tomando una glibenclamida, pues, no hay ese par, ¿no? Entonces, los mecanismos, ¿no? Pues si cuando se empieza a secretar adrenalina, ¿no? O sea, adrenalina cuando está por 60, 68, entonces se secreta adrenalina para que compense. En el hígado que aumenta ¿no? Los receptores beta 2, entonces aumenta la gluconeogénesis, aumenta la gluconeogenia, ¿no? Y nos aumenta la producción de glucosa también, ¿no? En los islotes pancreáticos aumenta los alfa 2 a nivel beta, aumenta el glucagón, disminuye la producción de insulina. Obviamente esto nos va a controlar en sí la hipoglicemia. A nivel muscular, mira, aumenta la glicólisis, ¿no? Disminuye el transporte de glucosa, o sea, la glucosa ya no se capta, ¿no? ¿Para qué? Para que la glucosa aumente a nivel sérico, ¿no? O sea, no utilizan, ¿no? O sea, el tejido adiposo aumenta la lipólisis para que no utilice la glucosa. O sea, al no utilizarse la glucosa ni en el músculo ni en el tejido adiposo y el hígado producir más, esto nos aumenta la glucosa como mecanismo compensatorio. Es lo que le estaba diciendo ahí, ¿no? O sea, al disminuir la glucosa, o sea, a nivel del tejido sistema central, ¿no? Se activa todo, ¿no? El sistema simpático adrenal, ¿no? O sea, nos aumenta las hormonas tanto contrarreguladoras, ¿no? La adrenalina, noradrenalina, y esto nos van produciendo síntomas. Y a nivel hepático, obviamente, pancreático, perdón, disminuye la producción de insulina, ¿no? Y aumenta la producción de glucagón. O sea, aumenta el glucagón, disminuye la insulina, ¿no? Y obviamente esto a nivel hepático nos aumenta, el glucagón aumenta la gluconeogénesis, la glucogenólisis, para que esto nos aumente la glucosa a nivel sérico, ¿no? Y a nivel central, al aumentar la adrenalina, la noradrenalina, a nivel periférico, ¿no? Miren, la noradrenalina que nos da palpitaciones, temblores, excitación, ¿no? Y generalmente el aumento del ACTH, sí, de la acetilcolina, da sudoración, hambre, ¿no? El paciente tiene hambre, empieza a sudar, ¿no? Y estos síntomas, se pueden decir neurogénicos, generalmente conforme pasa el tiempo de diabetes, van disminuyendo, es lo que decía. A veces el paciente, que de larga data, que tiene 20 años de diabético, 30 años de diabético, ya no hace estos síntomas, ¿no? Ya no le da palpitación, y no le da temblores, a veces de frente, a veces desmaya el paciente, ¿no? Entonces son los principales efectos metabólicos de las hormonas contrarreguladoras, ¿no? Tenemos el glucagón a nivel de hígado, que te aumenta, ¿no? Aumenta la glucogenólisis, la gluconeogénesis. La adrenalina también nos aumenta, se aumenta la producción de glucosa, ¿no? Cuando la hipoglicemia se más prolonga, miren, todos nos aumentan, tanto la glucogenólisis o la gluconeogénesis a nivel hepático. Todas las hormonas nos aumentan, ¿no? A nivel muscular nos aumenta también, tanto la adrenalina como el cortisol, más que todos son los que nos aumentan a nivel muscular. Y a nivel graso, se puede decir, de la grasa, nos aumentan la lipólisis para que no se use la glucosa. Y nos disminuyen a nivel periférico la utilización de la glucosa. Bien, los pacientes que son diabéticos de larga data, recuerden que acá, nomás cuando uno estaba por 80, ya la secreción de insulina disminuía, ¿no? Y las hormonas contrarreguladoras cuando estabas por 70 ya se activaban. Pero miren, cuando un paciente es diabético de larga data, las hormonas contrarreguladoras se puede decir recién se activan cuando estás por 54, 50, ¿no? O sea, recién ahí te da. Pero a veces ya estás con una hipoglicemia o a veces te estás casi por perder el conocimiento, ¿no? Y obviamente ahí nos producen una disfunción neurofisiológica, respuesta evocada, cambios en el EKG, igualmente, pues, ¿no?
y nos puede llevar a más grados de hipolicemias severas, menor a 27. A veces con 15 dicen que ya se produce a veces muerte cerebral, ¿no? Y eso lo que pasa en los pacientes que son de larga data, ¿no? Se produce una falla autonómica, ¿no? O sea, la glucosa baja, pero ya no baja ni la insulina ni aumenta el glucagón, ¿no? Hipolicemias previas, la respuesta simpático-adrenal disminuye, ¿no? Así, en el sistema nervioso simpático se puede decir, ¿no? Como disminuye la respuesta, también nos da muchas hipolicemias inadvertidas, ¿no? Disminuye la adrenalina, ya no hay contrarregulación, el sistema de contrarregulador es defectuoso, y esto nos va a llevar a unas hipolicemias recurrentes de los pacientes, ¿no? Entonces, estoy recordando los síntomas de las hipolicemias, ¿no? Obviamente, cuando baja la glucosa a nivel cerebral, recuerden que el principal sustrato energético de las neuronas es la glucosa, ¿no? Y obviamente una hipoglicemia nos va a dar todos los síntomas neuroglucopénicos, ¿no? Y al bajarle la glucosa, tanto a nivel simpático como parasimpático, se activan, ¿no? A nivel de glándula adrenal nos aumenta la adrenalina, que eso nos produce realmente temblor, ¿no? El corazón aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? El corazón. Y por los nervios simpáticos, realmente ¿no? Aumenta la sudoración, ¿no? De lo que son las glándulas, ¿no? Y generalmente el paciente obviamente va a percibir esta falta de glucosa en la sangre, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta los síntomas neurogénicos y los síntomas neuroglucopénicos. Neuroglucopénicos, sí, cuando falta ya glucosa en el cerebro, generalmente cuando la glucosa es menor a 50. Y neurogénicos generalmente son adrenérgicos y los colinérgicos. Los adrenérgicos, palpitaciones, generalmente adrenalina, ¿no? Palpitaciones, temblor, ansiedad. Y los colinérgicos, generalmente sudoración, hambre y parestesia, ¿no? Y los glucopénicos generalmente es a nivel nervioso central, ¿no? Generalmente alteraciones cognitivas, alteraciones de la conducta, anomalías psicomotoras, ¿no? Coma, y el paciente puede convulsionar incluso, ¿no? Entonces, esto tengan en cuenta en lo que son las hipoglicemias severas, ¿no? Que ya vimos, ¿no? Disminuye la secreción de insulina, aumenta las contrarreguladoras, los 50 generalmente es cuando aparecen los síntomas, ¿no? Fíjate, cuando es menor a 15 se puede producir una muerte neuronal, ¿no? Muerte neuronal. Pues miren, cuando se produce una hipoglicemia hay que tener en cuenta porque puede haber arritmias cardíacas, ¿no? ¿No? Prolongación anormal de la repolarización cardíaca, aumento del segmento QT, y se puede producir muerte súbita. Igual a nivel cerebral. Una neuroglucopenia progresiva produce deterioro cognitivo, conductas normales, confusión y hasta la muerte cerebral en caso de por eso hay que tenerlo en cuenta eso, ¿no? El diagnóstico, o sea, tenemos un paciente, obviamente si sabemos que es diabético y sabemos que está tomando 2 pastillas, obviamente rápidamente a veces se llega al diagnóstico de hipoglicemia, ¿no? Pero en los pacientes que no son diabéticos a veces es más difícil hacer el diagnóstico, ¿no? Obviamente actualmente uno mide la glucosa y rápidamente por lo menos ya sabemos que está bajo, ¿no? Baja la glucosa, ¿no? Entonces, se mide rápidamente una muestra capilar, ¿no? Tiene la glucosa en sangre, de lo que es la creatinina, los electrolitos, ¿no? Aquí también es importante ver el cortisol, ¿no? La insulina, el péptido C. Realmente cuando uno no sabe que es diabético, ¿no? Si un paciente es diabético ya sabes que es por el uso de insulina, por el uso de cortisol. Pero si un paciente hace hipoglicemia y uno no sabe que es diabético, idealmente, si tú mides la glucosa por 40, idealmente sería ahí, en ese mismo instante, tomarle muestras por lo menos para cortisol, ¿no? Insulina, péptido C. Mínimo, se puede decir, ¿no? Para eso, ¿no? Y si uno puede, para electrolitos, para el riñón, o sea, todo lo que vemos acá, ¿no? Entonces, hay que hacer el diagnóstico diferencial cuando uno tiene, si es cuando uno tiene una hipoglicemia, o sea, ¿a qué se debe, no? Obviamente, si ya tenemos diabético y tenemos que el paciente ya tomó
estado tomando sulfonilurias o aplicando insulina, pues rápidamente se hace. Pero a veces el paciente no sabemos qué es, ¿no? Un paciente sano, pues si ustedes cualquiera que haga una hipoglicemia, ¿no? Obviamente, si la glucosa está menos de 55, uno ve cómo está la insulina, ¿no? Si la insulina obviamente está baja, en un paciente normal, ¿no? En cualquiera de ustedes. Realmente no tienen síntomas cuando la glucosa está, si su glucosa ya llegara a 55, realmente su insulina está bajita, el PEP-C está bajo, la proinsulina está baja, el beta-hidroxibutirato está bajo también, ¿no? El glucagón realmente menor de 25, obviamente no está tomando. Entonces, es un paciente normal, ¿no? Pero si el paciente pues, sí está usando insulina exógena, obviamente la glucosa va a estar baja, la insulina va a estar elevada, pero el péptido C va a estar bajo, ¿no? Porque recuerden que para que sea endógeno, tanto el péptido C como la insulina deben estar elevados. Entonces ahí uno dice, es un problema si de un insulinoma o de un tumor pancreático, o sea, ambos están elevados. Tanto la insulina como el péptido C. Si está solo la insulina y el péptido C está bajo, entonces ha sido exógeno, ¿no? La proinsulina baja, el beta hidroxidato está bajo y obviamente la glucosa tras el glucagón sí aumenta, ¿no? O sea, aquí el paciente ha usado insulina exógena, ¿no? Lo que vimos, en un insulinoma realmente está alto, ¿no? Está alto el péptido C mayor a 0,2, está alto la insulina y la glucosa realmente baja, ¿no? El beta hidroxibutirato está bajo, entonces uno habla ahí de un tumor productor de insulina. Pues si ustedes se toman también una sulfoniluria, ¿no? O sea, ¿cómo diferenciamos una sulfoniluria con un insulinoma? Casi no se puede, o sea, laboratorialmente casi es imposible, ¿no? Porque los dos están la glucosa baja, los dos tienen la insulina alta, el péptido C está alto, o sea, la proinsulina está alta en los dos, el beta hidroxibutirato bajo, tras la administración de hipoglicemiante está igual se puede decir, entre el insulinoma y el fármaco, ¿no? Son negativos pues, sí, los anticuerpos, pero acá la diferencia, ¿no? O sea, tenemos que dosar, la única diferencia fue dosar, ¿no? Si uno dosa fármacos, si glibenclamida, que toma hipoglicemiante, sí encontramos positivo, pero si no tenemos eso, no tenemos esto, el resto no podemos diferenciar entre un insulinoma y un paciente que toma glibenclamida, ¿no? Obviamente, si el paciente tiene antecedente de diabetes, ustedes van a pensar ¿no? Y el paciente está tomando fármaco, ¿no? Y sí, rápidamente haría, ¿no? Y los otros ya que se ven más raros, que son por autoinmunidad o por el IGF-1. Obviamente siempre hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Obviamente si mide la glucosa rápidamente y está normal, entonces ya uno piensa en otras cosas, en una histeria, un síndrome, síndrome de hiperventilación, depresión, intoxicaciones, ¿no? Endocrinopatías, ¿no? Y los síndromes neurológicos también, ¿no? El Gran-MAN, narcolepsia, un tumor cerebral, los síndromes circulatorios, unos ataques vasovagales, hipotensión ortostática, ¿no? Pero siempre y cuando la glucosa esté normal. Si el paciente está con la glucosa baja, es hipoglicemia, ¿no? Bueno. Una vez que uno hace el diagnóstico de hipoglicemia, realmente cómo das tratamiento. O sea, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Hay que evitar el daño cerebral. Recuerden que la glucosa baja produce daño cerebral, ¿no? Recuperación del sensor y la autonomía del paciente, normalización de la glucosa y obviamente esto es importante, prevenir nuevos episodios. Y es importante porque a veces les llega al paciente cuando ustedes sean médicos, estén haciendo su salud, de repente le llega un paciente con hipoglicemia, a veces no le cambian, ¿no? Le suben el azúcar, le ponen su dextrosa, ya le subió la glucosa y se hizo a su casa, pero no le cambiaron la medicación, ¿no? El paciente a veces también está tomando glibenclamida, entonces ustedes tienen que quitar la glibenclamida o disminuir la dosis de la glibenclamida según lo que sea. A veces el paciente nuevamente vuelve a tener un nuevo episodio, ¿no? Y a veces cuando los pacientes son ancianos, dependientes, tienen un ACV o no pueden valerse por sí solos, ¿no? Toman su glibenclamida y si nadie se da cuenta, el paciente puede inclusive hasta tener una muerte cerebral por glucosa. Hay pacientes, ¿no? Pacientes que han tenido eso, o sea, se olvidaron por A o B, ¿no? De darle su comida, se van a las 10 a verlo y el paciente no responde, el tren, ¿no? Está 15 días en hospitalización, un mes, y el paciente ya no responde, ¿no? Tuvo un daño ya permanente a nivel cerebral, ¿no?
El tratamiento en domicilio, o sea, rápidamente, usted tiene que decir al paciente, si tiene síntomas, si no tiene, o sea, idealmente es que tenga su glucómetro. Se mira la glucosa capilar, ¿no? Está a menos de 70, rápidamente tomar de 15 a 20 gramos de carbohidratos. Carbohidratos simples, ¿ya? Carbohidratos simples. ¿Cuántos carbohidratos simples? Pues el azúcar, ¿no? Pero 5 cucharas de azúcar, ¿no? Un jugo de naranja, miel, ¿no? Un vaso de gaseosa, un vaso de frugo, eso rápido. Y evitar las grasas como el chocolate, la leche, ¿no? Porque eso disminuye la absorción intestinal, o sea, y nos demorarían en subir la glucosa, ¿no? O sea, en pasar el intestino y en absorberse, porque uno quiere que se absorba rápidamente, ¿no? Repites la glucosa a los 15 minutos, ahí sí la regla de los 15, ¿no? Dice las 15 gramos cada 15 minutos, ¿no? Y medir cada 15 minutos cómo está la glucosa, ¿no? Si persiste baja, vuelves a dar la glucosa mientras el paciente. Obviamente, si el paciente hace una hipoglicemia severa, ¿no? A veces es difícil aplicarla en la casa dextrosa endovenosa, ¿no? Si los pacientes diabéticos tipo 1, actualmente es difícil conseguir el glucagón acá en Perú, pero en otras partes sí lo tienen, ¿no? Y se aplica subcutáneo o intramuscular el glucagón, ¿no? Y eso a veces se capacita a un miembro de la familia que en caso de encontrar al paciente con hipoglicemia severa, una inyección de glucagón para que se normalice. Pero acá en nuestro medio a veces no hay, ¿no? Pues cuando uno dice una rotación por México, dice aquel con gel de glucosa, miel o mermelada en las encías, ¿no? Si el paciente no puede, pues les colocan por al nivel de las encías, ¿no? La mermelada, la miel, hasta que lo lleven al hospital, ¿no? Porque a veces puede estar en una hipoglicemia severa y si está muy lejos, una media hora al hospital, imagínense, en ese tiempo le pueden salvar la vida al paciente, más que todo a nivel cerebral, basta que se absorba un poquito de glucosa para que ayude al cerebro a no deteriorarse más, ¿no? Pero si ya está en el hospital, rápidamente das unos 25 gramos de glucosa, ¿no? Sería un aproximado de 4 ampollas de dextrosa al 33%, 50 mililitros de dextrosa al 50%. Endovenoso seguido de una infusión, obviamente viendo de dextrosa al 10 o al 5% para mantener la glucosa sobre 100, ¿no? A ver si la glucosa no sube, puede repetir, ¿no? Repetir el bolo de 15 a 20 minutos si persiste la hipoglicemia. Obviamente es dinámico, ¿no? En algunos pacientes rápidamente se recupera, en otros no. Y obviamente dependiendo de la causa también de la hipoglicemia, ¿no? Entonces, rápidamente lo recuperas, pero a las 2 horas vuelta le bajo porque el paciente a veces como una glibenclamia y el cuerpo está que secreta insulina de manera intravagal. En los pacientes, pues sí, que toman glibenclamida y a veces a muy largo las hipoglicemias, pues se puede usar el electrotido de 100 microgramos subcutáneo cada 12 horas, ¿no? En caso de pacientes que tienen esto, ¿no? Y más que todo en pacientes que tienen falla cardíaca o que tienen una insuficiencia cardíaca, ¿no? Insuficiencia cardíaca, una enfermedad renal que a veces se prolonga por mucho tiempo, ¿no? La glibenclamida, pues tengo pacientes que siendo diabéticos le dan la glibenclamida y están en estadio 5 y ahí la glibenclamida está a veces hasta una semana, hasta una semana el paciente va a estar haciendo hipoglicemia. No se depura la glibenclamida tan rápido. Monitorear siempre la glucosa cada 30 a 60 minutos, ¿no? Y si el paciente obviamente es por una sulfoniluria, entonces uno debe observarlo por lo menos unas 24 horas. Si es por insulina rápida, generalmente con unas 6 horas a veces es suficiente, ¿no? Y obviamente, de ahí, o sea, predisponer, ver qué factores predisponen y tratar de aplacar o para que no vuelva a tener un nuevo episodio, ¿no? Entonces sería lo que es hipoglicemia. Pues ahora con eso estaríamos terminando la clase de ahora de lo que son sus dos, las dos clases. No sé si tienen alguna pregunta. Ya estamos 37 nomás ahora. Ahí coloquen los 37 que están ahorita presentes. 37 que terminan.